Has llegado al lugar indicado. Te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la maloclusión clase 2. Qué es, qué la causa, cómo se ve, cómo se trata y aparte te voy a dar algunos consejos. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas todo lo que necesitas saber. Mi nombre es Gerardo Ureña y esto es Sonríe. Empecemos. Lo primero que debes saber es que la mordida clase 2 es un problema en el que los dientes no encajan correctamente. Y esto ocurre porque en algún grado, ya sea poco o mucho, los dientes inferiores muerden por detrás que los superiores. O visto de otra manera, los dientes superiores muerden por delante que los inferiores. Y dicho esto, te dejo un dato. Aproximadamente el 20% de la población mundial tiene este problema. Y lo que es importante reconocer de la mordida clase 2 es qué la causa y qué tan grave es. Para empezar, hablemos de las causas de este problema de mordida. Se pueden agrupar en dos grupos, en factores genéticos o en factores ambientales. Cuando hablamos de factores genéticos me refiero a lo que uno hereda de sus padres. Es decir, por ejemplo, si uno tiene un padre y una madre con una mordida clase 2, es casi seguro que el hijo va a tener el mismo problema. En cambio, hay situaciones en las que los padres, por ejemplo, no tienen este problema de mordida y el hijo, mientras va creciendo, desarrolla este problema. En esos casos se reconoce como un factor ambiental. Algo ocurrió durante el crecimiento que dio lugar a este problema de mordida. Y es importante reconocer si está presente alguno de los factores, porque ya sabemos que en cuanto a lo que es genético, no hay mucho que podamos hacer para cambiar la genética. Pero en lo que es factores ambientales, en lo que es lo que puede afectar el crecimiento de una persona, hay factores que pueden empeorar la mordida clase 2, como hay otros que pueden mejorar y armonizar el crecimiento. Les pongo un ejemplo. Si un niño crece haciendo una succión digital, chupándose el dedo por muchos años, es muy probable que una mordida que, digamos, iba a ser buena y no iba a ser clase 2, termine desarrollando ese problema. Entonces, nosotros identificando ese problema a tiempo y quitando ese mal hábito, podemos asegurar un buen crecimiento. Y por otro lado, si vemos una persona que está creciendo, un niño que está genéticamente determinado a ser clase 2, existen aparatos ortopédicos que pueden ayudarnos a disminuir ese problema, a mejorar el crecimiento. Entonces es muy importante la edad, es muy importante reconocer el problema para tratarlo a tiempo. Como les comenté en un inicio, la mordida clase 2 es un problema en el que los dientes no encajan correctamente y se pueden dividir en dos grandes grupos, en problemas esqueletales y en problemas dentales. Y lo que significa es que cuando el problema es esqueletal, los dientes muerden mal porque los huesos no se relacionan correctamente. Y por otro lado, cuando el problema es dental, los huesos sí se relacionan correctamente, pero algo ocurrió en los dientes que hace que la mordida no encaje bien. Y es muy importante reconocer esto porque depende de eso el tratamiento. Y en este punto me voy a detener un poco para explicarles las variaciones en las relaciones de los huesos, en las relaciones esqueletales que pueden dar origen a una mordida esquelética clase 2. Son 4 escenarios. El primer escenario es que la mandíbula no haya crecido lo suficiente y por eso muerde mal. El segundo escenario es que el maxilar, es decir, el hueso superior, haya crecido mucho. Y lo mismo, encontramos una mordida en la que los dientes inferiores y los superiores mantienen una distancia. Puede ser, como ven, por el hueso de arriba o por el hueso de abajo. El tercer escenario es una combinación, es decir, el hueso de abajo creció poco y el hueso de arriba creció mucho. Y el último escenario puede ser un poco más difícil de entender, pero se da porque el hueso de arriba creció mucho, pero no hacia adelante, sino hacia abajo. Es decir, esta altura está más larga. Y eso hace que una mandíbula que probablemente hubiese encajado correctamente, el hueso arriba, al estar más abajo, la mandíbula no cierra por completo, sino se mantiene un poco abierta. Y eso también puede dar origen a un problema de clase 2 esqueletal. Y por otro lado, hay problemas de origen dental. Y un claro ejemplo es cuando existen caries interproximales en los dientes de leche. El problema con estas caries es que al existir reducen el ancho del diente. Los dientes se hacen más angostos
Y por ejemplo, cuando ocurre en la arcada superior, en los dientes de arriba, los dientes al encontrar un espacio creado por la caries van avanzando. Avanzan un poco más, y a pesar de que los huesos puedan estar mordiendo correctamente, los dientes al estar avanzando en posición terminan encajando mal. Teniendo todo esto en cuenta, debemos recordar que el siguiente aspecto importante a valorar en este tipo de problemas es la magnitud de la clase 2. ¿Qué tan severo es el problema? ¿Es un problema leve, moderado o severo? Ya que de esto depende el tratamiento. En casos, por ejemplo, que el origen del problema es dental, es decir, que los huesos muerden correctamente, el problema puede ser tratado con ortodoncia, es decir, moviendo dientes. En cambio, si el problema es leve y digamos de huesos, hay un problema esqueletal de fondo, si una persona es atendida a una edad oportuna, con ortopedia se podría armonizar el crecimiento para que de lo que iría a ser una clase 2 leve se convierta en una clase 1. En cambio, si este mismo problema es detectado pero ya en una edad adulta, por ejemplo, donde ya no se puede modificar el crecimiento, probablemente el tratamiento sea con ortodoncia, ya sea con o sin extracciones, pero con la mira de hacer encajar los dientes de forma correcta. Por otro lado, cuando el problema es severo, significa que ya no puede ser tratado solo con ortodoncia, solo con brackets, y requiere una cirugía de por medio, ya que es imposible hacer que los dientes encajen correctamente sobre huesos que no coinciden. Y por último, tenemos el escenario intermedio, en el cual podría ser tratado con cirugía, como también podría ser tratado solo con ortodoncia, lo que se conoce como camuflaje. Y en estos casos es muy importante tener todo claro, por ejemplo, de costos, de expectativas, de posibilidades, de limitaciones, para poder tomar la mejor decisión que se adapte a cada paciente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes que tenían mordidas que eran camuflables, pero que no iban a obtener el resultado que buscaban, ya que querían mejorar el perfil. Querían hacer que el mentón esté un poco más adelante. Y estas personas, por ejemplo, si está dentro de sus posibilidades, pueden optar por la cirugía. Mientras que pueden haber personas que su caso sí o sí debe ser tratado con cirugía, pero debido a que no es viable realizarla, se puede optar por realizar una ortodoncia para mejorar, pero no corregir su problema por completo. Y es por eso que les quiero dar un consejo. Si ustedes son padres, tienen este problema y quieren evitar que su hijo los tenga, les recomiendo que lo lleven a una consulta con un ortodoncista, ya que a esta edad se puede interceptar el problema para mejorar su crecimiento. Ahora, ¿cómo reconocemos una mordida clase 2? Puede que tengas una, puede que sospeches que la tienes pero no estés tan seguro, y por eso les voy a indicar las características más comunes de este tipo de mordida. Pero ojo, no hace falta tener todas estas características juntas para ser un paciente clase 2. En cuanto a las características faciales, es común ver rostros convexos, labios separados y el labio inferior evertido, como doblado hacia abajo. Y a nivel de los dientes, lo que solemos encontrar es que los dientes superiores se encuentran inclinados hacia adelante y que mantienen una distancia pronunciada entre los dientes superiores y los inferiores, lo que se conoce como overjet. Y a nivel de la mordida encontramos que los dientes no encajan correctamente, justamente porque tienen una posición más hacia atrás, más posterior en cuanto a los superiores. Y algo que quiero acotar es que no siempre esta relación clase 2, esta mordida clase 2, ocurre a ambos lados. En algunas ocasiones puede estar un lado mordiendo bien, es decir, un lado clase 1, y el otro lado ser clase 2. Y eso también puede afectar en el tratamiento de esa mordida. Llegado a este punto, ya sabemos qué es una mordida clase 2, las causas de este tipo de problema, cómo diferenciarla, cómo reconocerla, sabemos que es importante valorar la magnitud y ahora vamos a ahondar en lo que es el tratamiento. Pero antes, recuerden suscribirse al canal y dejar un comentario con alguna duda, inquietud o sobre algún tema que quieren que trate más adelante. En cuanto al tratamiento, primero quiero hablar de lo que es la ortopedia. La ortopedia es una forma en la cual nosotros modificamos para bien el crecimiento de una persona. Pero es indispensable aplicar ese tipo de tratamientos a una edad oportuna. Existen muchos tipos de aparatos ortopédicos, donde por ejemplo están los aparatos ortopédicos funcionales, que son como unas placas que ayudan a que la mandíbula crezca un poco más si el problema está en la mandíbula. Como también hay otros tipos de ortopedia que son fijos,
como el arco facial, que en este caso lo que hace es restringir el crecimiento del maxilar en caso el problema esté en el maxilar y no en la mandíbula. Y la ventaja principal de este tipo de tratamientos es justamente que vamos a mejorar el crecimiento. Es decir, que podemos lograr cambios permanentes en el crecimiento de esta persona. Pero algo que hay que tener en cuenta es que requiere mucha colaboración, ya que es una etapa en que el niño tiene que colaborar con estos aparatos, tiene que utilizarlos para ver los resultados esperados. Y hay que recordar que esta sería una primera fase de tratamiento, ya que más adelante, cuando el niño crezca y esté en una edad a partir de los 11, 12, 13 años, ya recién a esa edad podría empezar una ortodoncia completa en la que se termine de corregir la mordida. En caso la ortopedia ya no sea una opción, tenemos la ortodoncia. Lo que la ortodoncia permite es corregir la mordida moviendo los dientes en su hueso. Y hay muchas herramientas que podemos utilizar para lograr este objetivo. Están los brackets, están los mini tornillos, están a veces indicadas las extracciones para conseguir espacio y ordenar los dientes o retrocederlos. Y en general, las opciones de tratamiento son variadas y se ajustan a cada persona. La ventaja de la ortodoncia, cuando es solo ortodoncia, es que nos ayuda a corregir mordidas. Pero tenemos que tener muy en claro los límites. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hoy en día, gracias a los mini tornillos, podemos realizar movimientos que antes no se podían realizar. Y hoy en día hay casos que pueden ser camuflables, pero que antes eran considerados quirúrgicos. Y esta opción está indicada para casos leves o moderados. Recordemos, por ejemplo, que la ortodoncia solo va a mover dientes, no va a mover huesos. Y si una persona, por ejemplo, espera un resultado a nivel facial, espera que la mandíbula crezca más, esa es una limitación de la ortodoncia, solo va a mover dientes. Y por último está la opción de ortodoncia y cirugía, en la que se ordenan los dientes en el hueso de cada persona, es decir, los dientes inferiores en la mandíbula y los dientes superiores en el maxilar, para que finalmente esta persona pueda corregir tanto los dientes como los huesos. Habiendo dicho todo esto, les recomiendo que si ustedes creen que tienen una mordida clase 2 o que sus hijos o algún ser querido tiene este tipo de problema, lo lleven con un especialista en ortodoncia y, si lo ven necesario, con un maxilofacial para que los oriente a tomar la mejor decisión para tratar este problema. Y ahora les voy a mostrar brevemente algunos casos con diferentes mecánicas de tratamiento donde pueden ver el cambio y la corrección de este tipo de problemas. Espero les haya gustado esta información. Recuerden suscribirse al canal y dejar su comentario. Los veo hasta la próxima.